Bienvenidos a Somos Grandes, la red que hace grande a México a través de estas alianzas entre emprendedores, empresarios, los mexicanos soñadores que estamos convencidos de que podemos ayudar a que nuestro país sea cada vez mejor y a que podamos construir un futuro digno y próspero para cada una de nuestras familias. Hoy los invito a redescubrir algunas de las enseñanzas que nos dejaron nuestros invitados en la primera temporada, a través de sus experiencias, pérdidas, ganancias y de su resiliencia. Comenzamos. Hoy en Somos Grandes recordaremos todo lo que nos compartió Eugenio Derbez sobre sus aventuras en el mundo empresarial. Lo que perdió, lo que ganó y lo que aprendió. Veremos también lo que nos aconsejó Sergio Lizárraga para enfrentar las pérdidas con optimismo. No me considero el gran músico, o sea, pero le eché muchas ganas, eso sí. Y también sabremos cómo funciona un negocio familiar que vende un platillo tradicional consentido de los mexicanos. Yo me llamo Fidel Molina, el establecimiento se llama Tamalería Domi y tenemos 17 años elaborando aquí. Especialidades son chapanecos porque somos de allá, somos chapanecos. Pero en hoja de maíz manejamos muchos sabores como son verde, mole, rajas, adobo, tinga, chicharrón. Y de dulce manejamos 15 sabores también. La mayoría son naturales, artificial no manejamos, solamente el tradicional rosita. Manejamos tamal de gansito, de chocorrol, de cajeta, de Nutella, de chocolate, con queso. La receta de mamá fue la que nos dio la receta. El chapaneco lleva una almendra, una aceituna, una ciruela, una rodaja de huevo, una de plátano, pollo y mole. Manejamos otros tamales que son de allá de Chiapas, como el de chipilín o el tamal de cambray. Los hace mi hija con otra ayudante. Ya van involucradas 3 generaciones. La primera generación son mis papás, segunda generación es un servidor con mi esposa y tercera generación son mis hijos. Ha elaborado aquí con nosotros lo que es toda la familia, es un negocio familiar. Entre hermanos, sobrinos, hijos. Sí es difícil mezclar el negocio con familia porque a veces uno como dueño algo los manda y pues como somos familiares es difícil que quieran ejecutar una orden, pero pues nos hemos sabido llevar, hemos trabajado ya los 17 años juntos, ahorita elabora mi cuñada, elabora mi hermana y digo gracias a Dios ahí estamos pues todos aquí unidos y nos apoyamos ahora sí que como familia. Nosotros atendemos a la gente desde un tamal hasta los tamales que se quieran llevar igual. O empresas particulares que vienen por muchísimos tamales, 100, 200, hasta 500 tamales. Para nosotros no hay especialidad de clientes, digo, todos son bienvenidos y bien atendidos. Gracias a la tecnología, pues ya tenemos las redes sociales, bueno, tenemos página de internet, que es www.tamaleriadomi.com y pues aparecemos en Google Maps, ¿no? Digo, y mucha gente, los mismos clientes, pues nos han hecho el TikTok, o nos han venido a entrevistar, o nos toman fotos y nos las suben a las redes sociales. En este programa disfruta la entrevista completa de Eugenio Derbez, en la que nos confesó sus buenos y malos momentos como actor y como empresario. Oye, Eugenio, pues muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Te decía que yo te admiro y te respeto desde hace mucho y tengo muchas ganas de preguntarte algunas cosas porque para mí eres un referente de alguien que es un líder, de alguien que es un emprendedor, de alguien que, pues, que ha logrado transformarse y sobre todo inspirar a muchos otros. Ay, qué bueno que me dices eso, porque yo creo que esa es parte de lo que siempre he querido, tratar de ser un ejemplo y tratar de inspirar, porque, bueno, ahorita vamos a platicar paso a paso, pero qué bueno que... De verdad que muchas gracias. Y yo quisiera empezar, que me cuentes un poquito cómo iniciaste esta fascinante transformación de ser actor, comediante, y luego te volviste productor, saliste de tu zona de confort, y luego director, y luego has generado guiones, y luego una multifacético. ¿Cómo fue esto para ti? ¿Qué cosquilla te dio para decir necesito algo más? Fíjate que yo creo que todo nace de las ganas, del hambre. Y te voy a contar a qué me refiero con eso. Cuando yo empiezo como actor y no sabía yo cómo empezar. Literal empecé tocando puertas y dejando mi foto. Era el típico que llegaba a tocar
la oficina del productor y dejar mi foto, cosa que me daba mucha pena porque yo soy muy tímido. Mi mamá se preocupaba, me decía, me preocupa mi hijo. Mi hija no, porque es muy dicharachera, pero el niño es tímido, no abre la boca, está en un rincón. Era un niño muy introvertido. Y yo también dije, no voy a hacer nada en la vida con este carácter. Y me costó mucho trabajo salir de ese cascarón, pero finalmente cuando empecé a pedir chamba, me di cuenta que por ahí no era. Después de años y años de dejar mi foto y de ver la competencia que había, dije, no, nunca la voy a hacer. Y ahí es donde empieza a despertarse en mí esta otra parte que es la que me cambia la vida, que es cuando paso de pedir trabajo a crear mi propia oportunidad, a darme yo mismo una oportunidad. Y eso para mí fue lo que me cambió la vida. Cuando me di cuenta que yo no dependía de que me abriera la puerta el productor, ahí es como... Porque tú te enseñan toda la vida desde que empiezas a querer trabajar que hay que tocar puertas, ¿no? Claro. Hay que tocar puertas, hay que ir a pedir trabajo. No, yo no coincido con él. Yo creo que no hay que pedir trabajo, hay que crear trabajo, hay que crear oportunidades. Y en el momento en que lo entendí, mi vida cambió y desde entonces he aplicado lo mismo. Cada vez que se me cierra una puerta que digo, ya sé por dónde, es que estoy pidiendo trabajo. Y lo que tengo que hacer es crear mi propia oportunidad. Ay, me encanta eso que dices porque creo que tiene todo que ver con este movimiento de ser grande. Te lo platiqué hace un momento. Creo que somos muchos los mexicanos que emprendemos y emprendemos quizá por la misma razón que tú, pero es esa hambre que mueve y no siempre la tenemos tan clara como la estás fraseando. Entonces, en esa ruta, me imagino que hubo muchos fracasos. Uh-huh. Y me imagino que también hubo muchos aprendizajes. De esos aprendizajes, ¿qué te gustaría compartirle a todos aquellos que están en esa lucha de crear trabajo y no pedir trabajo? Porque hay muchos que están en esa ruta de ser grandes y crear su trabajo. Mira, yo creo que a veces las limitantes nos las ponemos nosotros mismos. Y ese es el principal obstáculo al que siento que todo ser humano se enfrenta. El primer obstáculo al que te enfrentas es a ti mismo, al no voy a poder. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para hacer esto si yo soy esto? Y todo está en las ganas. Te digo por qué. Porque yo empecé también queriendo ser comediante. Quería ser actor primero, nada más actor. No se me dio la oportunidad. Y acabo como comediante. Y cuando empiezo a querer crecer, que ahí es donde me doy cuenta que necesito crear mi propia oportunidad. Y dije, ¿y por qué no me escribo yo mismo? Intenté primero comprar un libreto de comedia para hacer un show. Uh-huh. Porque yo ya empezaba a salir en la tele, pero me estaba yo muriendo de hambre. Literal, me estaba muriendo de hambre. O sea, me daban lo de la anda, que era nada. O sea, me alcanzaba para... Ni siquiera tenía para un coche. Y yo no le quería pedir a mis papás. Sí. Andaba yo en pecero, andaba yo en camión, porque para mí el taxi ya era un lujo. Entonces... decía yo, no me hace sentido que ya estaba empezando a salir en Anabel, en el programa de comedia de Anabel, ya me reconocían, ya la gente, no sabía mi nombre, me decían, ¡hey, el de Anabel! Así me decían, el de Anabel. ¡El de Anabel! Y entonces ya volteaba yo y decía, ya soy medio famoso, sí. Pero entraba un Vips, y eso me pasó un día que entré a un Vips, que me empezaron a reconocer, y a la hora que me senté, me di cuenta que no traía ni para los molletes. Y ahí fue donde dije, algo está mal, o sea, algo estoy haciendo mal. Tengo que capitalizar el que estoy saliendo en una televisión. Y ahí es donde decido empezar a hacer mi propio show. Pero me costaba contratar a un escritor, pregunté, me costaba 3,500 pesos desde entonces, uh-huh, que me hicieran un guión para Centro Nocturno y para hacer un show. Y ahí es donde dije... Me dice uno de mis amigos, Luis Ernesto Cano, que en paz descanse, me dice, ¿por qué no escribimos el show? Le digo, es que yo no soy escritor, ni tú tampoco. Me dice, no importa, vamos a intentarlo. Claro. Y me senté a intentarlo y de verdad, de las ganas y de decir, claro, necesitas tener cierta facilidad que creo que afortunadamente se me da, pero tienes que buscar. Yo nunca estudié para escritor y escribo. Yo nunca estudié para actor y actúo. Sí. Yo nunca estudié para productor y produzco. Lo que estudié un poquito y no mucho fue para director.
Pero a lo que voy es a que todo está en las ganas Sí. y qué cara le pones a la vida. Porque son dos cosas, son dos fórmulas que yo rápidamente, no quiero extenderme, pero en la vida hay la gente que dice, hay que echarle ganas, sí, yo creo en mis sueños y creo en mí, y creen que con tener ganas es suficiente. Sí. Y no. De acuerdo. Es una combinación. Es una combinación de, sí, cree en ti mismo, no digas no puedo, sí, cree en ti mismo, pero también estudia y prepárate. Yo la verdad es que siempre he querido ser actor. Era como mi... Eres un gran actor. Pero me encontré con una... Gracias. No, de verdad que sí. Pero me encontré con una limitante. Cuando estaba yo en Anabel, los sketches que me ponían a actuar decía, no es exactamente lo que yo quiero. Sí. ¿Cómo le hago para hacer lo que yo quiero? Claro. Y ahí es donde me enfrento con la necesidad, pues tengo que escribirme. Y ahí es donde descubro que tengo que escribir. Cuando empiezo a escribir, llego con los productores y me dicen, no, esto no. Y me empiezan a coartar la libertad y me dicen, no, esto sí, esto no, esto sí. Y digo, ¿pero por qué me limitan? Tengo que empezar a producir. Claro. Y empiezo a producir por necesidad, no por gusto. Claro. Y luego me ponen un director y el director, no, esto sí, esto no. Y acabo dirigiendo por necesidad. A lo que voy es a que cuando alguien te empieza a coartar la libertad, Sí. cuando te das cuenta que dices, yo puedo llegar hasta acá, pero fulano no me deja, ahí es donde empiezas a decir, pues entonces tengo que quitar al fulano del medio y si tengo que aprender a actuar, a dirigir, a producir, a escribir, pues aprendo. Claro. Pero tengo que lograr llegar a donde yo quiero. Oye, ¿y en ese momento te dabas cuenta que eras un empresario? ¿Te percibías a ti mismo como un empresario? No. Cuando estuviste en el centro nocturno, no sé si era un centro nocturno, ¿me dijiste? Sí, empecé un... ¿No te percibías como empresario? No, al contrario, siempre he sido muy malo para los números. No me gusta hablar de eso. Me cuesta mucho trabajo negociar. Yo te puedo decir, para aquellos que nos están viendo, que tienen esperanza, porque, porque yo era muy malo para todo. De verdad, era muy... ha sido unas ganas de salir adelante, pero yo era muy malo para los negocios, era muy malo para negociar, era muy tímido. Pero me he ido rodeando de gente. Cuando sé que hay algo que no puedo hacer yo, busco gente que me ayude, que me supla esa parte que yo no sé hacer. Y siempre he tenido un productor asociado que se encarga de los números, que se encarga de pelearse con los contadores, con toda esa parte que a mí no me gusta ni entiendo. Y yo me dedico a la parte que sí es ser, que es la parte creativa, ¿no? Pero, o sea, fíjate, acabas de decir una cosa interesantísima, que yo también lo creo. Todos tenemos esas áreas en donde somos maleta y que pues te tienes que rodear de gente que te sostenga y que te ayude a través de la confianza, evidentemente a través de la buena comunicación para entender qué objetivo estamos buscando y que haya un beneficio mutuo. ¿Qué otros elementos destacan del trabajo en equipo? Porque todos los microempresarios, aunque tú no te percibas, creo que el éxito habla por sí solo y me parece que eres un empresario hecho y derecho. Me imagino que has logrado hacer grandes equipos porque la gente confía en ti, porque la gente te sigue, pero ¿cuáles son esos elementos de un buen entorno de trabajo? Es una gran pregunta porque, primero que nada, yo creo que tienes que encontrar gente en la que confíes. Yo creo que la confianza es todo. Y te voy a explicar por qué. A mí me pasó mucho... En la etapa que estaba yo en México, me encontré tristemente en muchas áreas, porque intenté... Sí. ¿Para qué te platico? O sea, bueno, te platico rápidamente. Yo, todo el dinero que ganaba, lo empecé a invertir. Entonces, fui socio de un restaurante. Ay, no. Me fue... de la patada. No digo el nombre porque, mira, no quiero ya levantar el ámpula, pero es un restaurante muy famoso que le fue muy bien y los dueños... No se portaron a la altura. No, me vieron la cara hasta que les dije, o me regresas por lo menos mi dinero. Me dieron, le iba a espectacular y me dieron 17,000 pesos en 4 años. Esa fue la ganancia. Ay, no, eso sí, qué bárbaro. Bueno, fui restaurantero, 2 restaurantes puse. Uno, en conjunto con otros, y otro en San Francisco. Ok. Que según yo tenía un restaurante en San Francisco, que por estar tan ocupado nunca lo fui a ver.
No, pues sí, ¿cómo dicen? Al ojo del Ya amo engorda sé. la vaca, Eugenio. Y finalmente, después de como 10 años, fíjate, en que también hay que saberle, ¿no? Porque eso me pasa por no estudiar una carrera de administración de empresas. Terminé yendo 10 años después, dije, no, tengo que ver el restaurante porque no me está dando no hay ganancia. No. Lo voy a ver. Y yo me imaginaba un restaurante grande, decente. No, perdón, no fui yo. Primero mandé a mi hermana. No, bueno, una representante. Una representante, porque está yo ocupadísimo haciendo mil cosas. Le digo, por favor, ya que vas a ir a San Francisco, bueno, me dice, te vas a morir. Era un local me dijo, literal, deben ser como 3, 4 metros de ancho. Ay, no. Y de fondo, pues no mucho, No. donde venden comida rápida. Ese es tu restaurante. Y, pues olvídate, porque el señor que era tu socio ya dicen que hace como 5 años que no saben de él. ¿Qué? Y yo le hablaba y se me desapareció. Anyway, el caso es que fui restaurantero, me he metido fui constructor, construí un edificio en la calle de Málaga, aquí por donde está Liverpool Insurgentes. ¿Y en ese sí te fue bien? No. ¿Tampoco? Tampoco. Salí tablas, pero también el arquitecto me vio la cara. Construí 4 casas en la calle de Margaritas, aquí en la colonia Florida. Sí. También salí tablas. O sea, siempre me ha ido muy mal. Hasta que un día ya me dijo todo el mundo, Eugenio, dedícate a actuar, porque todo lo que ganas actuando lo pierdes en el restaurante, en la construcción, aquí y allá. Y me dio mucha tristeza porque, de verdad, yo le decía a los socios, yo pongo el dinero y tú pones el trabajo. Tú no tienes que poner un quinto, nada más trabajas tú, yo pongo el dinero y hacemos un equipo. Por eso hablabas de la confianza. Exacto, por eso hablo de la confianza. Y a mí me fue muy mal. Regresamos para seguir descubriendo las difíciles experiencias empresariales de Eugenio Derbez. Y más adelante, aprende cómo enfrenta las pérdidas con actitud positiva Sergio Lizárraga. Pronto iniciará la segunda temporada de Somos Grandes, con muchas sorpresas. Mientras, sigamos recordando lo que nos compartió Eugenio Derbez en la primera temporada. Llego a Estados Unidos y tristemente es otro panorama muy diferente. Allá la gente, aquí siento que tenemos muchas veces esta mentalidad de perdón la palabra, si me friego al socio es porque soy más fregón que él, ¿no? O sea, porque me lo logré. Gandalla. O sea, me lo ensarté, entonces soy un fregón. Sí. Sí. Así no es. No. Y allá me ha pasado que es al revés. Allá es muy mal visto fregarte a alguien. Ahí todo es win-win. Y entonces ahí he logrado crecer mucho más de lo que estaba yo creciendo aquí en México. Si te fijas, he despegado mucho más a raíz de que me fui a vivir a Estados Unidos que cuando estaba acá. Entonces yo creo que la confianza, y lo digo porque es muy importante, como mexicanos deberíamos de apoyarnos. Somos un gran país, somos un país. Nadie trabaja como los mexicanos. Nadie. Y en equipo lo haríamos mejor. Lo haríamos mejor. Quizá a veces no tenemos esas redes de confianza que nos permita potencializar. Debería haber una red, porque yo noto que el mexicano tiene mucha hambre por abrir empresas. Yo veo que el mexicano de verdad se levanta, lucha, abre una taquería, abre un taller mecánico, hacen, deshacen. Nadie trabaja como los mexicanos. Yo lo veo en Estados Unidos. Sí. Llega el mexicano allá y triunfa. El jardinero ya trae 3 Suburbans, tiene 3 negocios, trabaja en la mañana en un restaurante, en la noche de no sé qué, en la mañana de jardinero. Impresionante cómo trabajamos los mexicanos. Y ahí así hacen las redes, porque invitan pues al primo, pero al amigo que conoció, y efectivamente se da esa confianza de la que estamos hablando. Creo que eso lo podríamos tomar de referencia para aquí, para México, ¿no? Quizá a veces no tenemos suficientes aliados. Yo creo que es eso, no tenemos aliados, porque yo veo que toda esta gente los ve muy solos. Sí. Son gente que no todos han tenido, como en mi caso, que no estudiamos administración de empresas, dicen yo quiero poner un negocio, pero no saben cómo llevar la administración. Entonces, a la hora que se quieren juntar con alguien que sí sabe, a veces ese que sí sabe se friega al pobre hombre que todos los días se levanta y va a la central de abastos y va y sube y baja, y el otro abusado se lo tranza. Si pudiéramos hacer una red de confianza,
y ayudarnos los unos a los otros, México sería otro país. Eso estamos haciendo aquí, Eugenio, con Somos Grandes, que para eso es este programa, pero... Es una maravilla lo que estás haciendo. Sí, y por eso nos gustaría escuchar de ti también. Ahorita hablabas de algo que me parece importantísimo, prepararte todo el tiempo, es una constante, todo el tiempo estarte preparando. Y tú, al prepararte, obviamente vas afianzando los valores que representas, porque te vas preparando en las cosas que no sabes, pero también vas afianzando en tu equipo de trabajo esos valores que crean, pues, más empuje en tu negocio, en tu empresa, le vas dando oportunidad a otros, vas reflejando en los guiones aquello que es importante para ti y escogiste entonces Radical. Yo no sé si ya te habían hecho esta pregunta, pero ¿cuáles son esos, dime 3 valores excepcionales que dijiste, esta historia vale la pena contar y vale la pena que otros tengan ese referente allá afuera? Yo decidí contar la historia de Radical por muchas razones. Bueno, primero que nada porque quería explorar otro género de entrada y dije, tengo que buscar una historia que no sea de comedia. Sí. Porque la comedia es muy difícil, complicadísima. Pues tú la haces excepcionalmente bien. Pero si te fijas, casi no hay programas de comedia, casi no hay... Es muy difícil de hacer comedia y sin embargo, como que la menosprecian, como que la ven para abajo, ¿no? Es comedia, es una comedia, es un comediante. Entonces dije, me gustaría cambiar de género y hacer una prueba. Y ahí es donde empiezo a explorar en el drama, pero andaba yo buscando una historia como radical. ¿Y por qué como radical? Porque en primera, yo creo en lo que platicamos hace rato, que la educación es el motor número 1. Cualquiera que quiera crecer, que quiera llegar, cualquier país que quiera realmente salir de donde está, tiene que invertir en educación. Sí. La educación lo es todo, todo. Y cuando escuché la historia de Paloma, que yo me acuerdo haber estado cenando y viendo el noticiero en el 2012, yo estaba viendo las noticias y de repente empiezan a hablar de esta niña de 12 años de una pequeña escuela rural en Matamoros, que de repente de un día para otro la nombran en Estados Unidos. Sí, qué increíble. La próxima Steve Jobs. Y yo dije, ¿qué es esto? Quiero saber más de esta historia. Sí. Y luego me doy cuenta que detrás de ella está Sergio. Sí. Y que Sergio no nada más había ayudado a Paloma, sino a muchos otros niños del salón. Y ahí es donde dije, tengo que contar esta historia por la educación, pero también por México. Ay, sí. Y también por la gente como Sergio. Porque desgraciadamente en los periódicos, en las noticias, en las películas, les damos foro. Todos nos sabemos la cara de los narcotraficantes de México. Sí. Todos conocemos a mi fulano de tal, ¿verdad? Sí. Pero no conocemos a los buenos. Y era hora de darle un espacio a los buenos, a gente como Sergio Juárez, que la gente dijera, mira, yo siempre decía, cuando estaba promocionando la película, esta es la primera película mexicana de superhéroes. Ay, claro. Nada más que este es un superhéroe de carne y hueso. Ay, claro, qué bonito lo que dices. Se me pone la piel chinita porque creo efectivamente que es un superhéroe. Y en Sergio encuentro muchas cosas que me gustaría preguntarte. Seguro te metiste a entender un poco cómo funciona el sistema y por qué Sergio está donde está en Matamoros y cuál es la razón por la que continúa en Matamoros. Y el sistema de educación siempre habla en México de poner al centro al estudiante. Y yo me pregunto y te pregunto a ti, ¿no será que también tenemos que poner al centro al maestro? Porque el estudiante me parece que pues solamente florece si tiene un maestro de esa altura y de esa categoría y con esas miras, un maestro que se renueva, un maestro que se capacita, un maestro que tiene pasión, que es curioso. Y entonces no sé si de pronto como que ponemos al centro al estudiante y olvidando la figura esencial que es, pues, y que tiene esa vocación de enseñar y provocar todas esas curiosidades y habilidades en los niños, ¿no? Totalmente. Coincido contigo, pero yo creo que tal vez el sistema como está puesto en México, en donde te heredan una plaza, tal vez hay gente que tiene la vocación, pero también hay gente que no tiene la vocación, pero que dice, pues ya me la heredaron, pues la voy a tomar. Claro. Y no es lo mismo. No es lo mismo un maestro que se levanta diciendo, ¿cómo le hago para que el niño aprenda? ¿Cómo le hago para que...? Y que se enamora de su trabajo, al que tiene que ir a trabajar, que es así... Sí, sí. Y que tal vez ni siquiera le gustan los niños, Estoy de acuerdo. por decirte algo. Sí. No es lo mismo. No puedes enseñar igual a un niño cuando tienes ganas de enseñarle que Sí. cuando vas a cumplir con una obligación.
Sí, y tú lo contaste magníficamente. Me parece que 3 características extraordinarias. La primera es enseñar con creatividad, divertido, haciendo experimentos. La segunda que yo veo es enseñar a cada niño dependiendo sus talentos. O sea, individual. Yo te veo a ti y veo que eres bueno para esto y te lo fomento, lo impulso. Y la tercera, que es magnífica, es esta parte de ser generoso para poder generar confianza. Y yo creo que son esas cosas, las 3 que tienes tú, Eugenio Derbez, y las emanas por todos lados. O sea, y eso es un referente para nosotros. Pero, ¿tú lo habías notado de esa forma? No exactamente como lo dices, que te lo agradezco, gracias por todas las cosas lindas que me dices. Lo que sí noté en todo este viaje de Radical, yo no sabía, pero la educación no ha cambiado en los últimos 100 años. Yo oí ese dato, yo no lo podía creer. Dije, como ha evolucionado el mundo, que sigamos enseñando a los niños de la misma manera que los enseñaban hace 100 años. Es una tragedia. Y me refiero a, desde cállate, siéntate, obedece, levanta la mano. Los niños de este lado, el maestro de este otro. Tienes que aprenderte esto y esto y esto y esto. ¿A mí de qué me sirvió? ¿Cómo sufrí yo con las matemáticas, con la raíz cuadrada? Nunca en mi vida he aplicado la raíz cuadrada en nada. Ni yo tampoco. Jamás. Sí, no. El pi 3, bueno, el pi sí, pero... el 3.1416. ¿Para qué te sirve el 3.1416? El seno, el coseno, bueno, el seno también se... el coseno, todas esas cosas... O sea, quizá le sirven para los que van a estudiar, no sé, arquitectura, ingeniería, matemáticas, pero hay cuántos niños como yo, Sí. a mí me hicieron creer que yo era un inútil. Yo en la escuela me aburría. Te lo juro que yo pasé de panzazo porque yo me la pasaba haciendo chistes, pensando en sketches, inconscientemente, o sea... Era una cuestión inconsciente. Yo estaba volteando a ver y la maestra decía, sí, porque no es que yo empezaba a hacer juegos de palabras con lo que estaba enseñando. Y a la hora que preguntaban, yo así de, y ni sabía de qué me estaban hablando. Entonces, si te fijas, la mayoría de los niños que son buenos en la escuela, a veces no triunfan en la vida. Es cierto. Los cerebritos del salón no siempre llegan a ser los dueños de la empresa, los dueños del negocio. Es cierto. Y luego los que les va muy bien en la vida son los que eran desmadrosos porque quizá no les interesaban ciertas materias. Yo creo que ya es hora de que la educación en el mundo, no en México, en el mundo debiera ser mucho más personalizada, en donde digan, este niño no le interesan las matemáticas, déjenlo en paz y reprueba matemáticas. Lo suyo es pintar, lo suyo es actuar, dibujar, crear, escribir. Sí. Y viceversa, cada niño es diferente. Quédate con nosotros porque regresamos con el final de la entrevista de Eugenio Derbez y con los momentos más difíciles que ha vivido Sergio Lizárraga. No tardamos. ¿Tú te sientes líder? No quiero pecar de falsa modestia, te quiero ser muy honesto. Sí y no. En ocasiones me siento líder, en otras no tanto. Yo creo que... Y te voy a decir por qué sí, por qué no, quizá. Siento que como figura pública siempre tienes una responsabilidad muy grande. Sí. Porque lo que digas, mucha gente te está escuchando. Y no hablo de los medios, porque es, el feedback que uno recibe es el de los medios, ¿no? Claro. Entonces, si de repente dices, como te decía, hace rato estábamos hablando de que cuando ya ayudo yo por abajo del agua, Sí. ¿no? Alguna vez fui de los que voy a ayudar a 3 niños, ¿no? Voy a rescatar a 3 perritos. Y de repente la gente está muy alterada y de repente... ¿Por qué ayudas a los perros cuando hay niños muriéndose de hambre? Si ayudas a los niños, ¿por qué ayudas a los niños y los viejitos qué? De acuerdo. Y lo que sea. Entonces llega un momento en que dices, mejor por abajo del agua ayudo y no lo hago público. Y ahí es donde dices, bueno, si yo soy líder, ¿por qué no puedo imponer oigan, vamos a hacer esta campaña? Porque cada vez que yo trato de hacer una campaña para ayudar a alguien, siento que es más lo negativo que recibo que lo positivo. Y ahí es donde digo, pues, ¿dónde está el liderazgo? Porque cuando era yo un poco más joven y que no existían las redes sociales, yo sentía que podía yo decir, hay que hacer esto, y como que te apoyaban. Ahora,
quizá por las redes sociales tú dices, oigan, vamos a ayudar a los niños pobres, ¿no? Y entonces te atacan en redes sociales y entonces los medios deshacen a Eugenio Derbez en redes sociales y entonces ya se vuelve como algo malo en lugar de algo bueno y te da para abajo. Pero me he dado cuenta que a la gente que de verdad llegas a influenciar es toda esa gente que está ahí, a la gente con la que no tienes contacto y que algún día te los encuentras y te dicen gracias por esto y esto y esto y esto. Y ahí es donde digo, caray, entonces lo que digo sí llega. Y hay mucha gente a la que he llegado a tocar en el corazón o que les haces reflexionar gracias a las cosas que dices o haces. Claro. Y no siempre tiene que ver con redes sociales o con los medios. Es a la gente que está en su casa viéndote y que realmente te quiere, a la que... somos los más. Y que son los más. Y entonces realmente sí tienes esa responsabilidad y lo has hecho extraordinariamente al elegir estas historias que tocan el corazón. Y las historias que tocan el corazón, yo creo que son las que te mueven a actuar. Yo creo que también como actor tengo una responsabilidad. Ya llevo un tiempo en el que me han ofrecido películas o historias que de repente digo, esta no me está dando nada. Siento ya que debo de contar historias como Coda, que hablaba de toda la comunidad de sordos y de lo importante que es la inclusión, como Radical, como la dice de Milagros en el Cielo, que también habla de un mexicano maravilloso que existe, que es el Dr. Nurko. O sea, he tenido como que experiencias muy lindas con ese tipo de películas que no solamente entretienen, sino que también tienen un mensaje. Es por eso que ahora me he dedicado mucho más a fijarme en qué produzco y no nada más hacer como antes, que divertía, pero era nada más, me dedicaba yo a hacer reír a la gente y punto. Ahora me gusta hacerlos reír, pero también hacerlos pensar. Oye, y como persona, como empresario, ¿la comedia es una herramienta para la vida? Para todo. La comedia es una herramienta para todo. De verdad, se los digo en serio, o sea, no tienes que ser guapo, tienes que ser chistoso. No tienes que ser, a veces tener todos los estudios. La gente simpática llega muy lejos. Sí. El humor abre muchas puertas. Claro. Y aparte te relaja y te hace, vives más tranquilo, vives más feliz, porque donde la gente ve un problema, yo veo un chiste. Ay, qué padre. Desgraciadamente, en esta época, ya no puedo hacer chistes. Sí, ¿verdad? Cada vez que qué bárbaro. ¿Cómo? Es muy, muy triste. Muy triste porque se malentiende el propósito de la comedia. Sí. Si se me ocurre un chiste, porque a eso me dedico, y te lo quiero contar, no quiere decir que yo opine de tal así, forma, o ¿no? que opine de tal forma. Significa que se me ocurre algo chistoso y que te quiero hacer reír, punto. Claro. Punto. No quiere decir que si el chiste habla de los borrachitos, no quiere decir que odio a los borrachos, no quiere decir que odio a los policías, que odio a las monjitas, No, que me claro burlo que de no. los... si ahí tienes a Cristo que estaba en la cruz. No estoy burlando de los católicos ni de Cristo, no, estoy contando un chiste. Pero por otro lado, también creo que la capacidad de reírse de uno mismo es una herramienta muy valiosa para volver a intentar cuando uno fracasa. Porque cuando estás en el sótano, pues a veces echar una carcajada y decir, ¿cómo me robaron? ¿Y cómo acabé con este local de 4 metros? ¿Qué? ¿No? Exactamente. Lo liberas, hasta haces un sketch, te burlas, te ríes, se lo cuentas a tus amigos en las fiestas. Y hay gente que le puede tanto que ese tipo de cosas se las lleva y al rato desarrollan literal una enfermedad, ¿no? un Sí. cáncer, Sí. ¿Por qué? Porque se quedaron con ese enojo frustrado y no perdonan y entonces se enferman. Claro. Hay que soltar, hay que reírte, hay que fluir. Y por eso la comedia a mí, te juro que me ha salvado de muchas cosas. Ay, Eugenio, pues para mí eres un grande, te agradezco de verdad. Y nomás me gustaría por último decirte, oye, ¿por qué los mexicanos somos grandes? ¿Por qué todos estos que te están viendo ahí sí tienen pues esa capacidad de llegar como tú a construir sueños? ¿Por qué somos grandes en México? ¿Y tú qué piensas de eso? Yo creo que somos una raza única y tenemos que creérnosla. Uno, te lo digo porque yo que he tenido la oportunidad ahora de trabajar en Estados Unidos, no sabes lo fuerte que ha sido, porque yo primero estaba yo aquí en México y luego me quejaba mucho, ¿no? Uno se queja siempre. Sí.
de que en tu país esto, que es que las cosas, como no es primer mundo, seguramente en el primer mundo las cosas son mejores. Y ahora que estoy en el primer mundo, ¿cómo extraño a México y a los mexicanos? Mira. Porque te lo juro que lo que decía hace rato, los mexicanos le entramos a todo. No sabes cómo me desespera que en mi casa de repente, no sé, No sirve la luz. no sirve la luz, ¿no? Entonces llamas al electricista. Oiga, no sirve. Llega el electricista, te cobra carísimo y dice, no soy yo porque como está conectado con la pared, tienes que llamar al señor que hace la pared porque Sí. que el señor me rompa la pared y ya que rompa la pared, yo entro a arreglar. Sí, caray. Y así, y es una cantidad de gente que el mexicano llega y te dice, que a esto le rompe la pared, luego te parcha la pared y te pone También le veo cablecito el baño y ya y que te limpia el piso y te ve que, oiga, le limpio la alfombra, si me da otros 100 pesitos le limpio la alfombra y te limpia la alfombra, hacen de todo. Sí. Por eso el mexicano es una raza única, de verdad, el mexicano cuando quiere emprender un negocio le va bien. Yo digo que el único problema que nos falla es lo que te decía hace rato, nada más. La mentalidad de que tenemos que apoyarnos. Sí. Por eso me gusta lo que dices que estás haciendo, porque si nos volvemos una comunidad que nos apoyemos, y no una comunidad que digas, hijo, es que mi socio... Porque a todos nos ha pasado, cuando tienes un socio, casi siempre te da miedo que te vayan a fregar. Sí, ¿verdad? No debería existir eso, debería ser, voy a buscar una persona que me pueda ayudar a crecer y que crezcamos juntos. Es lo único que nos falla. De ahí en fuera yo creo que el mexicano es, de verdad, no hay una raza como el mexicano en todo el mundo. Sí. Le entramos a todo, nos ingeniamos en todo. No nos importa salir más tarde, no nos importa entrar más temprano. Queremos triunfar. Sí. Y eso de verdad es algo que no he visto en ninguna otra nacionalidad en el mundo entero. Claro. Es muy difícil tener la voluntad para salir de tu casa y decir, voy a emprender un negocio, arriesgar a veces lo poco que tienes que te ha costado todo. A veces hay gente que empeña su carro, que empeña su casa. Y hay que apoyar. A esa gente es a la que hay que apoyar. Son unas preguntas rápidas. O sea, yo te digo una frase y me dices qué se te ocurre. A ver. Sí, entonces, maestros de vida. Mi mamá, Chabelo. Chabelo, sí. ¿Cómo no? Claro que sí. ¿Tu mayor miedo? La mediocridad. Siempre. Ay, sí, tienes desde niño tenía miedo a la mediocridad. Qué bien. ¿El humor es cosa seria? Muy seria. En mi ámbito, el humor es lo más serio que hay, mucho más que el drama. Pues gracias, pues ya nomás nos quedan dos. ¿En qué crees? En la risa y en lo que cada uno puede aportar, en el potencial que todos tenemos. Todos tenemos potencial para algo. Todos. Qué bonito. Cuando alguien cree en ti, también a veces te da esa fuerza para dar ese pasito, para creer en ti mismo. No estoy diciendo que sea la fórmula más correcta, pero sí te da. Pero es la fórmula, perdón que me vuelva a alargar, pero es que es un punto bien. Feliz. Es muy importante que todos nacimos con un potencial para algo, lo que quieras. Para el macramé, para barrer, para lo que hay gente que limpia muy bien los coches y hay gente que no. Punto. Sí. Lavar un coche, hay gente que lo hace muy bien y hay gente que lo hace muy mal. Todos tenemos potencial para algo. Y todos podemos ser muy buenos en lo que tenemos potencial. Sí. El problema es que la mayoría están en el trabajo equivocado. Yo veo mucha gente infeliz, muchísima gente que está... Bueno, es cierto. Que ves atrás del mostrador a la señorita que está de malas porque dices, pobre señorita, no quiere estar aquí. Claro. Si se sale de ahí, aunque trabaje horas extras, nunca va a florecer. Si se sale de ahí, se va a hacer lo que le gusta, ahí es donde floreces. Increíble. Y por último, ¿México? Yo creo que México es el país más maravilloso a todos los niveles. Y los mexicanos incluidos. Lo que pasa es que estamos... Yo creo que con una buena guía podemos humillar a cualquier país del primer mundo. A cualquiera, te lo juro, Ninfa. Sí, lo creo. Podríamos ser el mejor país del mundo. Tenemos con qué. Sí. Los mexicanos como personas y el país con todo lo que tiene, podríamos ser el mejor país del mundo. Pues gracias por ser ese referente de
de emprendimiento, de creatividad, de humildad, de buenas ideas, porque estamos escasos de buenas ideas y siempre se ven reflejadas en tu trabajo esas buenas ideas que por lo menos a mí, y estoy seguro que a muchos más, nos impulsan, nos hacen reflexionar y nos hacen ser mejores. De verdad que muchas gracias. Mil gracias. Que sigas teniendo mucho éxito y espero poder volver a tener otra conversación así en tu siguiente película para que te haga Cuando otra quieras. vez otras reflexiones. Feliz de la vida. Muchas Hay gracias, que hacer películas que inspiren. Nuestra tanatóloga experta Gaby Pérez Islas habló de pérdidas personales y empresariales con Ninfa Salinas y Sergio Lizárraga. Vamos a ver todo lo que compartieron. Pues está con nosotros Gaby Pérez Islas. Bienvenida, Gaby. Ella es especialista en duelos, es escritora, conferencista muy reconocida. Y está aquí para darnos algunas herramientas que nos ayuden a reinventarnos después de un fracaso. Bienvenida, Gaby. Gracias. Todos tenemos fracasos y a mí me gustaría preguntarte a ti, querido Sergio, pues al final eso, todos lo hemos vivido, el fracaso o una pérdida en el plano laboral o en el plano profesional. ¿Será que duelen más las pérdidas en lo personal que en lo laboral? ¿O será que es igual? Pues no recuerdo haber tenido un fracaso, la verdad. Se llama Eso, falsa humildad. Falsa humildad, exactamente. Y está de moda. Sí. Pero lo digo muy sinceramente, pero quiero contestar en ese sentido. Pérdidas sí he tenido. Algunas dolorosas, pero en su momento no fueron tan dolorosas. La experta nos va a decir. Ajá. Perdí a mi hermano de 21 años él, pero yo tenía 19, me Sí. llevaba 2. Sí. Pero como andas en el rollo de la juventud, y todo, siento que no lo sufrí tanto, ¿no? Tristemente lo digo, ¿no? Y fue, pues obviamente lo quise mucho. Estuvimos en alguna parte de nuestra vida, hace varios años ya, digo, no hace tanto, en el 94. Pero eso para mí fue una pérdida, ¿no? Que no muy sufrida, creo, por la edad, porque cuando uno va creciendo, va la memoria para allá, para atrás, y dices, ay, una pérdida Claro. de esa índole ahorita me va. Y por ende, piensa uno en sus padres que salieron de esa pérdida, que debió haber sido durísima, que bendito Dios yo no la he vivido, y salen, ¿no? Entonces, por eso no me considero que haya tenido fracasos, porque nunca he tenido algo así que me haga que ya no quiera avanzar, que ya no quiera andar en la vida. Fíjate, Pues es un hombre resiliente, ¿no? Sí, resiliente, y son experiencias. La muerte de tu hermano, desde luego, es un golpe durísimo, pero en ese momento, como chavo, debes de haber pensado, como priorizado el duelo de los padres al del hermano, que no, tú tenías el 100% de tu dolor de hermano y ellos el 100% de dolor de padres. Pero seguiste y a lo mejor les dabas motivos a tus papás por qué seguir, ¿no? Para sentir que los que nos quedábamos éramos suficiente para eso. Gracias por compartirlo. Pero a ver, yo creo que sí hay fracasos. Lo que pasa es que Sergio, que es súper positivo, Claro. no los ve como tal. Pero Es un optimista natural, ¿no, nato, Gaby? Sí, nato, o sea, Ninfa, Bueno, hay un totalmente. paréntesis. Pero un qué paréntesis. refrescante ese 5 puntos optimismo. para ser feliz en la vida, ¿no? A ver. a ver. A ver, yo qué chalos. Sonreír siempre. Sonreír siempre. No pensar tanto. Bien, buen punto. Estar. Estar Siempre presente. Es mejor estar que no estar. Sí. Dar más y esperar menos. Y vámonos. para adelante. Ándele. No, pues no, ya. bueno. Eso sí es. Bueno, Eso sí es ser grande. Eso sí es ser grande, porque mira, esa capacidad de resumir y esa capacidad de transmitir, pues es solo Y de de los conectar grandes. la información que Ah, tienes exacto. al momento. Oye, Ahí tengo Gaby. otra cita en mi consultorio. Sí, ¿verdad? Me lo voy a llevar para que te ayude. para que esté. Oye, Gaby, pero a ver, platícanos un poco. O sea, todos vivimos estas pérdidas. Sí. A veces son personales, pero a veces son fracasos que se sienten como una pérdida. ¿Qué consejos nos puedes dar Sí, para por enfrentar supuesto. esas Mira, situaciones? yo escuchaba la historia, estaba metidísima en la entrevista con ustedes y decías que al principio no se vendían boletos para un concierto. Exacto. Trata de recordar qué se sentía llegar tú con toda la ilusión y salía al escenario y, bueno, voy a exagerar, pero 5 personas, ¿no? Así, bueno, pues, ¿qué hacías? O sea, tú igual dabas todo como si estuviera lleno. No. Incluso, fíjate, ¿no? Tocamos
mejor cuando estábamos solos que cuando estábamos llenos. Digo, obvio que con gente el entusiasmo crece, ¿no? Pero nos divertíamos, realmente nos divertíamos, no sufríamos. Sí. Estoy hablando de la etapa de banda MS, ¿no? De repente, cuando andabas en otra banda sí sufrías, ¿no? Porque dices, no me van a pagar estos Claro. cabrones, dice. Ya no. Pero ahí en la banda MS como que, como fuimos un grupo de amigos, que ya éramos amigos y nos reíamos por todo, fue parte del camino. Nos pasaron diferentes anécdotas y si regreso el tiempo me vuelvo a reír porque realmente nos reíamos, ¿no? Sí. Eso no quiere decir que no hubo Pero ahí momentos está, de coraje, pero... Claro, pero ahí está la clave, Sergio, ahí está la clave, porque quiero como aterrizar toda tu vida y tu biografía a todos los que ahorita nos están viendo, que a lo mejor tuvieron ese fracaso, ese golpe y ya se quedaron detenidos. Y hay que verlo como parte del proceso. Tenemos que pasar por esos momentos para llegar a los otros momentos, pero hay quien tira la toalla cuando está como un minero con su pico, ya está a punto de llegar a la veta de plata y ya se cansó. Pero ¿cuáles son los elementos que hacen que una persona supere la crisis y otras personas se queden estancadas? Sí. ¿Qué pasa? Mira, ahorita estoy extrayendo palabras claves de lo que dice Sergio. Uno, que te diviertas, que te gusta lo que hagas, porque si lo sufres, si no es tu pasión, tu vocación, Muy buen punto. ahí te tuerces, Muy Ninfa, buen punto. porque si alguien hace las cosas únicamente por el dinero nunca va a ser el satisfactor suficiente. Ahorita que hablábamos en el corte de la sonrisa, te gusta ver sonreír y sonríes. Sí, sí. Entonces yo creo que actitud ante la vida, casta de decir, a mí esto no me va a destruir, me va a construir. Más actitud que aptitud. Sí. Ándale, me Son dos gusta. cosas diferentes. Es ¿no? verdad, Sí. es que verdad. mucha gente se enfoca mucho en la aptitud. Es que yo toco muy bien, yo soy un gran cantante, yo soy un gran empresario, pero vence más, creo yo, la actitud de la persona. Ahí entra algo importante, que cuando te pasa algo, lo sepas leer en lugar de ¿por qué a mí? No es justo, no se vale, ¿por qué yo? La pregunta es ¿por qué no tú? ¿Qué tienes tú que te Así, exenta de haberte exacto. equivocado? Creo que si aprendiste, no perdiste. Y esa actitud también construye aptitud. Porque cuando tienes buena actitud, pues sigues por el camino, como dices, órale para adelante, y vas construyendo esas habilidades. Entonces, al final del día, creo que en una pérdida, pues cuando uno está activo, va a ser mucho más fácil salir adelante que cuando uno está completamente aletargado, ¿no? Tirado ahí, sintiéndose que la vida lo golpeó. Aquí es el pan de cada día. Sí. En el mundo artístico, en el mundo de los artistas, ¿no? En el mundo de los productores, en el caso mío, propones un tema, dices tú, este tema va a ser un trancazo. Pues resulta que no, el tema pasó desapercibido y muchas personas suelen decir, es que te equivocaste, es que esa rola no, pues dime cuál es. ¿Quién tiene la bola no, mágica? pues, Exacto, no. como nadie la tiene, bueno, esa es la sal de todo esto. Como bendito Dios, nadie sabe. Entonces, cada quien, pues nadie vende pan frío, no todos venden pan calientito, ¿no? Tenemos esperanza, pero no garantía. Exacto. Ese es el punto, Oye, en todo. intuye uno, ¿no? Dices, esta va a ser, pero no se queda allí, luego va por otra canción y va por otra. Eso me encantó lo que Sí. dijiste hace rato, confiar en tu intuición, no ir sí. tantas voces Sí, que sí, te sí. confundan. Oye, Gaby, pero todas las personas no tienen la valentía de Sergio. Entonces, ¿qué hacen los que nos están viendo y todos los que a veces tenemos y experimentamos un fracaso grande o miedo, parálisis? ¿Cómo le hacen esos para empezar de nuevo o para continuar? O sea, a ti, ¿qué te parece que son esos? Como los resumió Sergio, Sí. no sé si hay 5 puntos o 3 o 2, pero ¿cuáles son esas herramientas que le podemos compartir a la gente? Acuérdate los Porque últimos dos, dar más y esperar menos. Bueno, Todo va a exacto. salir bien. me Ya está. encantan. Bueno, como ya me pasó 2, solo voy a dar 3 nuevos, ¿no? 1, perderle el miedo al fracaso. Tienes que perdérselo. Te vas a caer, no importa, pero te vas a saber levantar. Confía en ti. 2, nunca se te olvide por qué haces las cosas. El amor, la diversión, el gusto, el equipo, la familia. Cuando ese motivador lo tienes claro, puedes.
puedes con lo que sigue. Y yo creo que el tercero, muy, muy importante, es decir, el no ya lo tienes. Exacto. Ahora ve por el cómo sí. Y demuestra quién eres. Tú le vas a decir eso a la vida. La vida no te lo va a decir a ti. Qué bonito lo que me están compartiendo. A mí me gustaría pedirles a todos los que nos están viendo que nos envíen un video a nuestras redes de por qué ustedes son grandes. Porque inicia con darnos cuenta, como hace ratito Sergio, de que tú emprendes y de que tú tienes historias que contar, de que tú eres grande. Así que, por favor, mándanos tus videos, tus historias de por qué los mexicanos somos grandes. Gracias por acompañarnos una vez más en este programa que busca compartir herramientas y apoyar a los emprendedores a crecer, a revalorizar a las personas que toman riesgos en su vida y que salen por sí mismos a crear un futuro. Espero que lo hayan disfrutado. Los invito el próximo sábado a vernos aquí en Somos Grandes, con muchas más historias ejemplares de creatividad, de esfuerzo, de éxito. Nos vemos pronto.